vamos a nuestro circuito, ¿sí? Que el objetivo, dijimos, de nuestro circuito es calcular básicamente RB, ¿sí? Y elegir el transistor adecuado, ¿sí? Para la corriente que yo quiero manejar. Bueno, yo de antemano elegí transistor BC548, que es un transistor como un hacho, digamos, de uso general. Obviamente, como todo semiconductor, tengo que ir a la hoja de datos, ¿sí? ¿Qué datos voy a necesitar para saber si este transistor es apto para mi circuito? Bueno, IC. Yo necesito que mi IC, mi corriente de colector, volvemos al principio, sea 300 miliamperes, ¿sí? Que sería la corriente que va a circular por acá, que es la que necesita esto. ¿Sí? Entonces, necesito que sea mayor a 300 miliamperes. Y voltaje colector emisor, por ahora, ¿sí? Voltaje colector emisor tiene que ser superior a la fuente que yo use para alimentar este dispositivo. Tiene que ser muy superior a 12. ¿Sí? No puede estar cerca de 12. Esos dos parámetros como límite los tengo que conocer. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa también con el HFE. El HFE me va a decir cuánto me va a amplificar este transistor mi corriente de base. Bien, entonces, vamos a la hoja de datos. Como siempre la buscan en Google. BC548. Entonces nos fijamos. Tensión de máximos absolutos, BCO, BCEO, ¿sí? Voltaje colector emisor, es lo que nosotros venimos diciendo, 30 volts, ¿sí? Entonces lo voy a ir anotando, voltaje colector emisor, 30 volts. Recuerden, estamos hablando de máximos absolutos, no tengo que llegar a 30. ¿Estoy por encima de 12, que es lo que yo necesito? Sí, más del doble, entonces sirve. Vamos a corriente de colector. Corriente de colector, 500 miliamperes, ¿sí? IC, corriente de colector, 500 miliamperes. ¿Estoy por encima de lo que yo necesito? Sí, yo necesito 30, ¿sí? Así que está perfecto. Bien. Esto es un tic, parece un ave corto. Vamos a ponerlo. Ahí va. Vamos a ver el HFE. El HFE no es un valor que normalmente que me determine si puedo usar o no el transistor, pero me sirve para hacer cálculos el HFE. Bueno, y acá vamos a ver algo interesante. En las características eléctricas, fíjense que hay una tabla para off, dice off, características off y características on, ¿sí? Y características de pequeña señal, ¿sí? Entonces, ¿qué tabla tenemos que mirar? Depende que dónde usemos el transistor. Off, características off se refiere a zona de corte. Recuerden, llave apagada, ¿sí? Por eso off. On, zona de saturación, ¿sí? Es decir, llave prendida, llave cerrada. Y pequeña señal es lo que yo le decía de la zona activa, que esto no lo vamos a usar, ¿sí? En off características, fíjense que lo único que tengo que tener en cuenta es el voltaje colector emisor, ¿sí? Después esto también, pero por ahora no le vamos a dar importancia. Voltaje colector emisor, tengo que asegurarme de no pasarme nunca de este valor, 30 volts, ¿sí? Es decir, dicho de otra forma, tengo que asegurarme que esta fuente de tensión, 12 volts, nunca sea mayor al voltaje colector emisor que aguanta mi transistor. ¿Sí? Después podemos entrar en detalle, pero por ahora lo dejamos ahí. En ON, características, acá sí saco datos importantes, como por ejemplo el HFE. Y acá va a haber un problema. Fíjense, primero que tengo distintos 548. Tengo 548 simple, 548A, B y C. Eso donde lo veo en el transistor físicamente a ver qué dice. Vamos a suponer que usamos el 548 común, digamos, ¿sí? Sin A, sin B ni C. Fíjense que tengo un problemita, que es que me dice que el HFE tiene un mínimo de 100 y un máximo de 800. Es decir, yo voy a ir anotando acá. HFE me dice que está entre 100
y 800. ¿Y por qué digo que tenemos un problema? Porque no me ayuda mucho este valor, porque es un rango muy grande. Es decir, yo repito, cuando calcule RB necesito HFE. El tema es que, ¿qué valor uso de HFE? Puedo usar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Y depende de cuál use, los cálculos me van a dar muy distintos, ¿sí? Entonces, no me ayuda mucho este valor de HFE, pero bueno, es lo que dice la hoja de datos, ¿sí? Y en realidad, ¿cuál es el problema? Es que el HFE no es un valor fijo. Vamos a anotarlo acá. El HFE no es un valor fijo, ¿sí? El HFE es un valor que va a cambiar con IC, ¿sí? Entonces, cuando cambia la corriente de colector, el HFE también va a cambiar, ¿sí? Por eso entonces deberíamos ver una curva donde me explique cómo va cambiando el HFE respecto a la corriente de colector. De hecho, fíjense que estos valores que el fabricante me da acá son solamente para estas corrientes, para esta corriente y este voltaje colector emisor, ¿sí? Yo voy a estar funcionando en otros parámetros, entonces voy a tener otros HFE. Normalmente, mientras sube la corriente de colector, baja el HFE. Normalmente, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Bueno, si seguimos viendo la hoja de datos, este no tiene mucha más información. Ah, sí, hay un dato importante que me estaba olvidando. Un dato importante es el voltaje colector emisor que tenga en saturación. Recuerden que yo les decía que cuando esté saturado, si yo mido entre colector emisor, debería darme aproximadamente 0 volts. Bueno, ese aproximadamente 0 volts en realidad no es 0 volts, sino que va a estar en mi hoja de datos. Y que fíjense que acá me dice lo mismo. Todo depende de la corriente de colector. Pero si hay 10 mA de corriente de colector, va a ser de 0,25 volts. Y si hay 100 mA, va a ser 0,60 volts. ¿Sí? Nosotros vamos a estar trabajando en 300 mA, entonces probablemente sea mayor. ¿Sí? Vamos a anotarlo también. Vamos a anotar que voltaje colector emisor en saturación va a ser aproximadamente 0,6 volts. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí vamos a calcular los parámetros de mi circuito. Vamos de nuevo a hacer nuestro circuito. Dijimos teníamos mi componente U1, teníamos mi transistor, recuerden, con su emisora masa. Por ahora lo vamos a hacer así. Acá tengo mi bloque L1, que era mis LEDs. Esto, como yo tengo que adaptar potencia, necesito una fuente de mayor potencia, que va a ser de 12 volts. Y acá tengo la salida de mi bloque con una resistencia. Esquemas de corrientes. Corriente de base, corriente de colector. Dijimos, mi transistor es capaz de manejar, dijimos que mi corriente de colector era 300 mA. Mi transistor es capaz de manejar una corriente de colector de 300 mA. La hoja de datos dice 500 máximo, entonces sí, perfecto. ¿Sí? Mi transistor es capaz de soportar un voltaje colector emisor de 12 volts. Sí, 30 como máximo, perfecto. Entonces ya sé que mi transistor es apto por ahora para esta función. Necesito calcular RB. ¿Sí? Necesito calcular RB, que es la que me va a limitar la corriente. ¿Sí? RB, ley de Ohm, voltaje de RB sobre la corriente de RB, que la corriente de RB va a ser la corriente de base de mi transistor, ¿sí? Que todavía no la tengo.
Voltaje en RB. ¿Cómo calculo voltaje en RB? Bueno, parece difícil, pero no. Uy, esta no era la herramienta. Vamos a pensar de nuevo esto que veíamos acá. ¿Sí? Y ahora van a ver por qué. Recordemos que U1, ¿sí?, era un dispositivo, ¿sí?, que me iba a poder entregar 5 volts, ¿sí?, como máximo, 5 volts. Por lo tanto, la tensión que yo aplico en RB van a ser 5 volts. Bien. Ahora, si se fijan, si hacemos un análisis de tensiones, estos 5 volts, si quieren, la corriente sale con 5 volts de acá, ¿sí?, y el camino, digamos, total que hace, viene por acá, pasa por acá y termina en masa, que recuerden que masa siempre es, para nosotros, 0 volts. Es decir, ¿qué componentes esta corriente de base, a través de qué componentes pasa? Pasa por RB, entonces acá en RB va a perder algo de tensión y pasa por, fíjense, entra en la base y sale en el emisor. Vamos acá. Esa corriente entra en la base y sale por el emisor. Este va a ser el recorrido de esa corriente. Es decir, que va a estar pasando por un diodo. La corriente de base va a pasar, decimos nosotros, por el diodo base emisor, el diodo que se forma entre base y emisor. Entonces, si esa corriente pasa por un diodo, volvemos un poco a tratar diodos. Sabemos que este diodo se está polarizando en directa, porque la corriente está entrando por el ánodo. Entonces se está polarizando en directa este diodo. Ustedes ya saben que si el diodo se polariza en directa, tiene una caída de tensión de 0,7 volts. ¿Sí? Entonces, eso es fijo, ¿sí? No hay vuelta que darle. Entonces, entre base y emisor, ¿sí?, va a haber algo que se llama voltaje base emisor. Nada creativo, ¿no? ¿Cuánto va a ser voltaje base emisor? Ya saben ustedes, 0,607 volts, que es la tensión, la caída de tensión que tiene normalmente un diodo. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. La corriente de base sale de acá con 5 volts. En RB pierde algo de tensión, ¿sí?, y en base emisor pierde algo de tensión. ¿Cuánto pierde en base emisor? 0,6 volts. ¿Sí? De forma entonces que si yo sumo voltaje base emisor más voltaje en RB, es decir, si sumo lo que la corriente perdió en base emisor y lo que perdió en RB, me da 5. ¿Sí? Porque en esos dos lugares perdió. Recuerden Kirchhoff. Todas estas tensiones se suman y tienen que dar 5. ¿Sí? Voltaje base emisor yo lo conozco, 0,6. Entonces voltaje en RB va a ser 5 volts menos 0,6 volts. ¿Sí? Por lo tanto, voltaje en RB va a ser 4,4 volts aproximadamente. ¿Estamos? ¿Sí? Repito, la corriente de base sale de mi circuito 1, pierde tensión en RB, pierde tensión en BE. ¿Sé cuánto pierde en BE? Sí, es fijo, es siempre lo mismo, ¿sí? 0,6 volts va a perder, aproximadamente. ¿Sé cuánto pierde en RB? No, no lo sé, pero puedo hacer la cuenta. Si acá salió con 5, acá llegó con 0 y acá dejó 0,6, todo el resto lo dejó acá, en RB, ¿sí? Porque es el único componente que tengo en el medio. ¿Cuánto dejó en RB? 4,4 volts. ¿Estamos? Entonces ya tengo BRB. Me faltaría calcular IB. ¿Sí? Olé. ¿Qué pasa con IB? Dijimos que IB tiene que ser lo suficientemente grande para saturar el transistor. ¿Sí? Para saturar el transistor. Entonces, también dijimos que hay una relación entre la corriente de base y la corriente de colector, que es esta, que se llama HFE. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. No tengo IB, ¿sí?, pero sí tengo corriente de colector.
que es 300 miliamperes. ¿Sí? Tengo corriente de colector. Vamos de nuevo a ver la fórmula. Yo tengo una fórmula que tiene tres variantes. Tiene corriente de colector, tiene HFE y tiene IB. ¿Sí? Siempre tengo que ver. Si tengo dos de esos tres términos, puedo hacer el cálculo. ¿Tengo IC? Sí. 300 miliamperes. ¿De dónde saqué ese valor? Lo saqué porque sé qué es lo que necesita esto. ¿Sí? Tengo IC. ¿Tengo HFE? Sí. Lo saqué de la hoja de datos. ¿Sí? Pero acá teníamos un problema. Recuerden que HFE era un valor muy amplio, entre 100 y 800. ¿Sí? Entonces acá, sinceramente, hay que elegir y probar suerte. ¿Sí? Como sabemos que mientras mayor sea IC, menor va a ser HFE. ¿Sí? Eso lo sabemos. Entonces, por las dudas, yo voy a elegir el HFE más bajo. ¿Sí? Porque estoy trabajando con una corriente alta para el transistor. ¿Sí? Está dentro del límite, pero es mayor a la mitad del límite. Perdón. Sí, mayor a la mitad del límite. Entonces voy a utilizar un HFE para hacer mi cuenta. Vamos a anotarlo de 100. Entonces ahora sí. Volvemos a mi fórmula que involucra IC, IB y HFE. ¿Sí? Despejo esta fórmula y me va a decir la fórmula que IB va a ser igual a IC sobre dividido HFE. ¿Sí? Es decir, 300 miliamperes, que es IC, dividido 100, que es mi HFE. Esto me da, se darán cuenta, 3 miliamperes. Eso sería IB. ¿Sí? Entonces tengo IB, tengo BRB. Para calcular RB tengo que hacer entonces 4,4 volts dividido HFE, perdón, IB, que es 3 miliamperes. Esto me da 1400 ohms, ¿sí? Vamos a poner 1,4, porque no tengo más lugar, kilo ohms. Bien, terminamos. Quiere decir que colocando RB de 1400 ohms y teniendo 5 volts acá, me aseguro que mi transistor va a funcionar en corte, en saturación, perdón. Ahora, ¿cómo sabemos si eso está bien? Tenemos que idealmente armar el circuito y medir, a ver si está todo bien, pero ahora nosotros lo vamos a simular, ¿sí? ¿Por qué hay que medirlo antes de, digamos, de asumir que está bien? Vamos a lo anterior. La hoja de datos me dice un HFE, no me da un valor específico, entonces yo supuse que voy a trabajar en 100, pero tal vez esté trabajando en menos o en más, entonces voy a tener que variar algunos valores, ¿sí? Entonces para eso vamos a ir a la simulación a ver si está todo bien lo que calculamos. Bueno, entonces, una vez calculados nuestros valores, RB puntualmente de 1400 ohms, vamos a simular el circuito para comprobar si todo está bien. ¿Sí? Vengo a mi simulador, ya lo tengo armado. Vamos a hacer un repaso. Tengo mi batería de 12 volts, que es la que me va a suministrar la alta potencia. Tengo un amperímetro, ¿sí?, para medir corriente de colector. Esta resistencia va a reemplazar, ¿sí?, mi bloque L1. ¿Sí? ¿Por qué elegí 40 ohms? Porque mi bloque L1 necesita, digamos, 12 volts, 300 miliamperes. Entonces hago 12 volts dividido 300 miliamperes y me da 40 ohms. Sería la resistencia equivalente. Tengo mi BC548C, que es el que le encontré acá. Ojo, cuando busquen 548 en Proteus, quiero mostrar, por lo menos en lo que tengo yo, tengo 3 modelos. Si usan este que dice librería bipolar, ¿sí?, a mí por lo menos no me funcionó, ¿sí? O no me funciona correctamente. Tuve que elegir este, de este fabricante,
que sí funciona, por lo menos a mí me funcionó bien en la simulación. Bueno, RB, que es la que calculamos, ¿sí? Y acá puse una fuente de 5 volts que va a representar, ¿sí?, a U1 cuando tenga su salida en 5 volts. ¿Sí? Entonces, vamos a darle play, repasamos. Suponemos que esta resistencia, vamos a ponerle nombre mejor, RB, ¿sí?, la calculé de esta forma para que el transistor funcione en saturación. ¿Cómo me doy cuenta si el transistor está en saturación? ¿Cómo me doy cuenta? Tengo que medir voltaje colector emisor y tiene que estar, yo acá les puse 0 volts, pero vamos a ver qué dice la hoja de datos. La hoja de datos me dice, a ver si la anoté. Vamos a la hoja de datos porque creo que no la anoté. Voltaje colector emisor me dice mi hoja de datos. En saturación, 0,6 volts, ¿sí? Más o menos. Recuerden, 0,6 volts para estos valores, ¿sí? Entonces, mido colector emisor y tengo que tener este valor. Si tengo mucho más, no estoy en saturación. Si tengo mucho menos, tengo que tener cuidado, es probable que haya quemado mi transistor. Bueno, le damos simulación. Bueno, ¿qué observamos? Que mi voltaje colector emisor, que lo estoy midiendo con este voltímetro, me da 4,5 volts. Es decir, no estoy trabajando en saturación, ¿sí? Porque en saturación, repito, tengo que tener eh, casi 0 volts y tengo 4 y pico. No estoy trabajando en saturación. Si se fijan, la corriente de base da más o menos lo que yo había calculado. Nosotros habíamos calculado 3 miliamperes. Acá están circulando 3 miliamperes, o sea que está bien. Pero la corriente de colector tampoco es el valor que yo quiero. Yo quería 300 miliamperes y tengo 187, mucho menos. ¿Qué quiere decir? Vamos a anotar. Vamos a poner acá simulación 1. Si RB es 1,4 kilo ohms, que es lo que tengo ahora, ¿qué me dice la simulación? La simulación me dice que IB es 2,98 miliamperes e IC es 187 miliamperes. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo la simulación. ¿Qué datos saco importante de esto? El HFE. Yo voy a calcular ahora qué HFE está teniendo el transistor en la simulación. ¿Sí? Recuerden que el HFE es IC sobre IB. ¿Sí? Entonces, IC es 187 miliamperes dividido 2,98 miliamperes. Me da 62. Y acá tengo el problema. Acá tengo el problema. ¿Por qué problema? Porque cuando yo hice las cuentas de RB, yo supuse un HFE de 100, porque la hoja de datos me decía que el HFE, como mínimo, iba a ser de 100, 110. Y en la simulación me está dando mucho menos de 110, 60 y pico. ¿Sí? Bueno, esto no es que el transistor nos esté mintiendo. El tema es que estamos usando un transistor muy general, un transistor que no es para nada específico. ¿Sí? Entonces, como les decía yo al principio, se nota mucho esto que les decía, que el HFE no es fijo, que cambia con IC. Mientras mayor sea IC, menor va a ser el HFE. Como tengo una corriente de colector relativamente alta, mi HFE va a bajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, mi objetivo es llegar a una corriente de colector de 300 miliamperes. ¿Sí? ¿Cómo aumento la corriente de colector? Aumentando la corriente de base. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es aumentar la corriente de base. ¿Sí? Esto es lo que yo necesito hacer para aumentar la corriente de colector. Podríamos, si queremos, hacer los cálculos de nuevo, ¿sí?, con el HFE 62. ¿Sí? Lo podríamos hacer.
muy probablemente nos suceda que como vamos a lograr aumentar la corriente de colector, pero también va a cambiar el HFE, ¿sí? Entonces, un método, digamos, más bien técnico, ¿sí? Es probar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo aumentamos la corriente de base? Bajamos RB. Entonces, voy a parar la simulación, le voy a poner a RB un valor menor, 1000, por ejemplo, un K, y vamos a ver qué pasa. Bueno, bajó el voltaje colector emisor, bajó, aumentó la corriente de colector, aumentó la corriente de base, pero todavía mi voltaje colector emisor no es 0,6, ¿sí? Que es lo que me dice la hoja de datos, ¿sí? Sigue alta. Vamos a probar, vamos a seguir bajando la corriente de base. Vamos a ponerle 800 ohms. Vemos el mismo efecto, ¿sí? Sigue acercándose a lo que yo quiero, pero todavía estoy lejos. Recuerden, lo que yo quiero es que acá me diga 0,5, 0,6 volts. Vamos a 500 ohms. Ahora sí, fíjense que tengo un voltaje colector emisor de 0,5 volts. Mucho más de esto no puedo bajar, no puedo llegar a cero, porque la hoja de datos me dice que está por ahí, ¿sí? 0,6. ¿Sí? Es más, probablemente le estoy exigiendo un poco al transistor, porque 0,6 volts es para 100 miliamperes. Lo más lógico es que si la corriente esta es más grande, aumenta, ¿sí? Entonces, a ver si podemos aumentar un poco la resistencia para no estar muy exigiendo al transistor. 550, 0,55, podríamos subirlo un poco más todavía. 600, a ver. Bueno, valor intermedio vamos a elegir. Ahí me gustó. Ahí me gustó. A ver si podemos mejorar la corriente de colector. Fíjense que yo estoy haciendo todo esto a propósito, estoy probando, ¿sí? Por supuesto que sería bueno hacer todo con cálculos, pero como nosotros somos técnicos, tenemos que aprender a probar, ¿sí? Y a medir y a ir cambiando valores. Entonces, fíjense, llegué a esta conclusión. RB de 550 ohms, ¿sí? Vamos a ir anotando. RB 550 ohms. IB me dio 7,5 miliamperes. IC 286 miliamperes. El HFE lo calculo, IC sobre IB me da, vamos a ver, 286 dividido 7,5 miliamperes, me da 38. Fíjense que se cumple lo que yo les explicaba, que a medida que aumenta la corriente de colector, el HFE baja mucho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que IC es 38 veces más grande que IB. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, profe, pero IC yo necesito que sea 300 y estamos en 280. Bueno, va a ser muy difícil llegar a 300, muy difícil, porque necesariamente al tener una caída de tensión acá de 0,5 volts, ¿sí? algo de algo de tensión se va a perder, entonces no llegan 12 volts exactamente a mi resistencia, llegan 11,5, ¿sí? En todo caso, el componente este se va a encargar, digamos, de, por decirlo de alguna forma, de cambiar su resistencia interna para llegar a los 300 miliamperes, ¿sí? Pero a efectos de la simulación, podríamos decir que está bien. Tendría que bajar un poco el valor de R2 para que acá circule en 300 miliamperes, ¿sí? Bueno, entonces, a ver qué nos falta. Creo que ya estamos. Ya estamos, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo importante? Lo importante es que yo voy a tener un cálculo teórico basado en valores de hojas de datos y sobre todo en transistores de este tipo, de transistores de uso general,
Y en operaciones así de donde el transistor lo querramos hacer funcionar en corte o en saturación, más allá del cálculo teórico, tenemos que ir a la práctica y probar a ver si realmente es así. Y no alcanza con la simulación, ¿sí? Porque en la práctica me puede suceder que mi transistor, el que yo compre, sea muy distinto al que estoy simulando, por más que tenga el mismo nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer en la realidad? Armar este circuito en la protoboard, hacer mediciones y ajustar RB al valor óptimo, que fue lo que yo hice acá. Fíjense cómo pasamos de 1400 ohms a 500 ohms, ¿sí? Pero esto es la única forma de hacerlo, al menos por ahora, es ir probando, ¿sí? Ir cambiando valor de resistencia hasta que obtenga los valores de corriente que yo necesito. Fíjense además otro parámetro muy distinto al que nosotros supusimos es voltaje base emisor, que yo según esto... bueno, acá está. Fíjense que voltaje base emisor según la hoja de datos va entre 0,5 y 0,7 volts. Yo en el cálculo había supuesto 0,6, ¿sí? Y la simulación me dice 0,88, ¿sí? Entonces hay muchas variaciones. ¿Quiere decir que el fabricante me está mintiendo? Bueno, no. Primero que nada, sepan que sucede con todos los semiconductores. BC548 es un modelo, pero hay muchos fabricantes, ¿sí? Y cada fabricante le da características un poquito distintas. Entonces, puede estar sucediendo que el que yo esté simulando en Proteus corresponda a un fabricante y la hoja de datos sea de otro fabricante distinto. Entonces pueden haber pequeñas variaciones, ¿sí? Y lo otro es, recuerden que todos los datos que yo tengo en mi hoja de en mis hojas de datos son datos obtenidos bajo ciertas condiciones específicas, ¿sí? No es que me está mintiendo. Acá, por ejemplo, voltaje base emisor, el fabricante me dice que es 0,7 volt máximo, pero cuando mi corriente de colector es 10 miliamperes. ¿Está bien? Yo estoy trabajando con corriente de colector 300 miliamperes. Entonces va a ser muy distinto a esto, ¿sí? Entonces repito, no es que el fabricante me esté mintiendo, sino que el fabricante me da información para una condición específica. Si yo trabajo en otra condición, bueno, tengo que probar yo, tengo que sacar yo mis conclusiones de cómo va a funcionar mi componente, ¿sí? Por último, vamos a ver cómo funciona en corte, que en corte sencillamente es poner 0 volts a la base. Para eso, fíjense, lo mando la base a masa. Esto es muy sencillo. Fíjense, no tengo corriente de base, no tengo corriente de colector, no tengo voltaje base emisor y tengo voltaje colector emisor igual, mismo valor que mi tensión de esta fuente de potencia, ¿sí? Acá es donde es importante que el voltaje colector emisor de mi hoja de datos sea mucho mayor al voltaje de mi fuente, ¿sí? Pero digamos acá en corrientes no hay mucho que analizar, ¿sí? Lo importante es qué pasa cuando yo hago circular una corriente en la base. Bueno, dicho esto entonces, creo que ya terminamos, ¿sí? Recuerden entonces, a modo de repaso, el transistor funciona como un adaptador de potencia, ¿sí? Me permite, con un dispositivo de baja potencia, controlar un dispositivo de alta potencia. No lo alimenta, ¿sí? Este dispositivo de baja potencia no va a alimentar mi dispositivo de alta potencia. Voy a necesitar una fuente externa para alimentar mi dispositivo. Pero en este caso que dijimos que eran unos LEDs, ¿quién los prende y quién los apaga? Mi dispositivo de baja potencia, mi dispositivo de control. ¿Cómo lo hace? A través de un transistor y por ahora una resistencia, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que elegir el transistor adecuado, ¿sí? ¿Qué es el transistor adecuado? Un transistor que soporte la corriente que necesite mi carga y la tensión de mi carga, y tengo que calcular la resistencia de base para que la corriente de base sea adecuada para poder hacer funcionar mi transistor en corte y en saturación principalmente. Esto fue todo, chicos, por hoy. Espero que hayan entendido y como siempre estaré atento a sus consultas. Hasta luego.